de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el 10º domingo después de Pentecostés y el Evangelio de hoy nos propone a través de San Lucas la parábola del fariseo y del publicano que hace nuestro Señor viendo que tenía alrededor suyo gente que presumía de justa, de religiosa, y que despreciaban a los demás. Vaya tema, porque así dicho de solapazo, ¿cuántos de nosotros no se creen o nos creemos mejores? Porque vamos a misa, comulgamos, ayudamos en todo lo que se puede y nos creemos mejores. Y criticamos a la gente. Y nos damos vuelta cuando vemos a alguien mal vestido, sin pensar que es una miserable y pobre persona que habría que más ayudarla que a reprenderla. Pero así de imbéciles somos. Y lo digo porque esto pasa en las capillas tradicionales. Y muchas veces aupada por el sacerdote que tontamente se deja adular por esas apariencias y quedó todo ya perfecto, perfectamente fariseo, así de claro. Yo espero que aquí no pase eso, porque yo eso no lo tolero, porque eso no lo tolera Dios. Y si vemos a alguien descolgado, despistado o lo que fuera, con mucha caridad, con mucha paciencia, más instruirlo a esa persona que reprenderlo de entrada. Porque eso es fariseísmo. Y el exterior de la persona muestra el interior. ¿Cómo quiero yo que alguien ande correctamente cuando tiene la cabecita llena de telarañas? Por todo el mundanismo, por toda la impiedad y por toda la estupidez que circula. ¿Qué se puede esperar de un vidiota? Que prácticamente toda la humanidad es vidiota. O sea, idiotas de la televisión. ¿Qué vamos a hacer? Y eso sí, palabra de Dios, más que la Biblia. Lo dijo la televisión o el internet, o los diarios, los periódicos. Pues bien, y todo eso manipulado por los enemigos de la iglesia. Entonces, vemos cómo nuestro Señor, ante esos presuntuosos que se creían mejores,
les hace una parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, religioso; el publicano, casi un pagano miserable, que cobraba impuestos. San Lucas era uno de ellos, quizás por eso el publicano que se convirtió. Y los fariseos no fueron siempre lo que son ahora y en la época de nuestro Señor Jesucristo. Era la élite religiosa que defendió en la época de los macabeos, de ahí vienen, el celo de las cosas de Dios, del culto divino, de esa santa preocupación por las cosas de Dios. ¿Qué más sublime que los hermanos macabeos? Pero eso se corrompió y da lo que hoy llamamos o conocemos como fariseísmo. Y esa corrupción de algo religioso. Y por eso dice el padre Castellani que no hay fruta que no tenga su gusano ni institución que tenga su corrupción. Incluso la iglesia en su parte humana. La religión tiene su corrupción específica y es el fariseísmo, que en última instancia es la soberbia religiosa. Vean la parábola. Señor, gracias te doy que no soy como los demás hombres, injustos, ladrones. Ayuno 2 veces a la semana, pago los diezmos de todo lo que poseo. ¡Qué maravilla! Y sin embargo, el publicano: Señor, no soy digno, apiádate de mí, soy un pecador. Nuestro Señor dice, el uno salió justificado y el otro no. Porque no todo el que en definitiva cree ser bueno y santo, lo es. El que se cree humilde y no lo es, nos está dando una lección de humildad. Y la humildad se ha convertido hoy en bobería, entre más tontito, amanerado, feminoide, y de cachetito rosadito y con la sonrisa boba, como los curitas de hoy, y de hace 20 y 30 años también. Pelan el diente y sonrisal. Y no es así. Porque la humildad, como decía Santa Teresa, es la verdad. Y la verdad fundamental, ¿cuál es? Que somos seres por participación. Todo lo que es en el universo es por participación, habiéndolo creado Dios. Son seres, pero no son el ser. Lo que tienen de ser es participado, dado. Desde un átomo, una piedra, una rata, un perro, un caballo, un ángel, un hombre. Esa es la verdad fundamental. Si yo no reconozco que todo lo que tengo y bueno no me viene de mí mismo, me es dado por Dios, participado,
Y no hay que confundir participado con que viene de otro, avalio. Y esto es un poquito medio filosófico, pero que lo digo porque hay muchos curitas despistados. Porque Cristo es avalio, el Espíritu Santo es avalio, pero no es participado. Entonces, no hay que confundir metafísicamente participación con ser avalio. El Verbo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Son avalio, pero son consubstanciales. En cambio, toda otra criatura es participada. Es avalio también, pero participada. Pero hay un avalio consubstancial y un avalio participado. Distinción que planea en la supina ignorancia de las universidades, incluso gregoriana y angélico. Así que, ¿cómo va la filosofía en las cátedras que se dicen católicas del mundo? Entonces no nos extrañemos tanta marranería que hay en la cabeza o el caletre de la jerarquía eclesiástica y sacerdotal. Pues bien, entonces somos por participación. Esa es la verdad fundamental. Y por eso Dios es Dominus, Señor y dueño de la vida. Y por eso hay que rendirle culto a ese verdadero Dios. Y no a cualquier monigote hecho de las manos del hombre a instancias de Satanás. Porque todos los demonios, todos los dioses de los gentiles son producto del demonio, dice el Salmo 95, son demonios. No habría culto. Y por eso el sacrificio, la inmolación, el holocausto, destruir, consumiendo la víctima, al autor de la vida. Eso es lo que significaban en el Antiguo Testamento y se siguen significando en el Nuevo, con una añadidura, que aquí la víctima es el Verbo encarnado. Y de ahí la Santa Misa, que es su testamento prolongado de la muerte de Cristo en la cruz. Redivida, reactualizada o como le quieran decir, de lo acontecido hace 2000 años. Y vemos cómo todo esto se concatena con la base, el fundamento de la religión, y por eso la importancia de la humildad, que está en la verdad, ante el ser pleno que es Dios, plenitud de ser, y no indeterminación de ser como los cabalistas, y su gran libro del Zohar y toda la gnosis judaica. De un Dios que evoluciona, que se perfecciona y que tiene necesidad de crear. Como dice el maestro Eckhart, el gran místico de la escuela alemana, que es un hereje. Pero como es el gran maestro Eckhart, sus discípulos, Suson, Taulero, Rusbrock, y bueno, ¿qué quieren? Y de ahí sale la devoción moderna, el Kempis, de nuevo. Pero claro, cuando uno ha tragado por ignorancia las cosas y no estudia, porque no hay maestros que enseñen, y los pocos que hay son despreciados, eso pasa.
Por eso me puedo dar el lujo de meterme con quien sea. Y a ver, qué obispo, qué jerarca, qué prelado, perlado, figurita de papanata sabe hoy algo. Ni Ratzinger de intelectual, un gnóstico cabalista. Judería pura dentro de la teología, como los protestantes. Con aparatos, sí. Pero yo no hago al médico con los aparatos. Yo hago al médico por la capacidad de diagnóstico que tenga de los síntomas, de aquello que conculca la salud. No los aparatos que son auxiliares. Pues bien, entonces, en teología es lo mismo. Por eso los aparatos lingüísticos y lo que quieran pueden servir y no servir de nada. Entonces vemos, mis estimados hermanos, cómo es fundamental esta relación trascendental de nuestro ser participado. Pero ¿quién habla de participación? Monseñor Lefebvre hablaba, cuando hablaba en sus conferencias espirituales, estando yo incluso en esa época en el seminario de Caen. Pero eso parece que se olvida, porque los profesorcitos de turno, como el padre Riló o el otro padrecito, después enmiendan la plana con sus estupideces de filósofos mediocres. Porque ¿a dónde fue a parar Riló, por ejemplo? Al que el padre Calderón seguía como su maestro. Era dominico, se pasó a la fraternidad, después se pasó a los benedictinos y ahora se hizo curita moderno o religioso moderno. La sapiencia. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, mis estimados hermanos, esa profunda humildad en la verdad. Por eso humildad, humus, tierra, el humus. Somos tierra y a la tierra volveremos. El día de cenizas. Hombre, recuérdate que tú eres polvo y al polvo retornarás. En la Biblia dice que cogió barro, limo de la tierra. No cogió Dios entre sus manos una ameba, ni una monachita, como estúpidamente admitió Pío XII en Humani Generis, y favoreció todo el evolucionismo. Es lícito que los científicos imbéciles estudien el origen del hombre de un organismo vivo, de un plasma vivo. Tu tía es inorgánico, no orgánico. Limo de la tierra, barro. Así de claro. E insufló el alma. Entonces, ¿cómo Pío XII va a decir esa estupidez? Y la dijo. Y es una herejía, si me apuran. ¿Y cómo va a decir herejía? Y bueno, la dijo. Las encíclicas pueden ser infalibles y pueden no ser infalibles. Depende. ¿De qué? De la dependencia, que no me voy a meter ahora a hablar de eso. Pero como para la gran mayoría el Papa siempre es infalible, hasta cuando va al baño, entonces, no, ni peor que Tutankamón. ¿Qué creen?
Es que esas estupideces de divinización papal. Una cosa es la infalibilidad de la Iglesia y del sumo pontífice, del Papa, y otra cosa es hacerlo un Dios que no tiene límite ni misura. Pero a esas estupideces se llega. Y algunos tontunos, y aquí en Colombia con el famoso cuento de Galat, que lo felicito porque el único que habló de legitimidad de ejercicio, ¡epa! Me alegra. El único que yo conozco. Porque ya he sabido de la famosa legitimidad de origen y de ejercicio, por ejemplo, en la gloriosa España. Y dice que no es legítimo de ejercicio porque dice herejías. Y el chaparro Camilo, imbécil, que se me ponga a mí en TV o en Vicky tu abuela, a ver cómo le va a quedar. Él cree que con decir papa, papanata, ha dicho más de 10 herejías y el tipo cree que es católico. Así que los preservativos, no hay problema, che. La Iglesia se tiene que acomodar al mundo, eso es más judaico. Así que la verdad se acomoda al tiempo. La verdad determina el tiempo, si es bueno o si es malo. No al revés. Eso del historicismo evolutivo y progresivo, a la cual la verdad se tiene que inclinar, eso es puro modernismo judaico. Y el chaparrito este imbécil Camilo se cree que es muy papa. Nata. El idiota. Y lo felicito a Galat con sus errores, ya viejito y con oxígeno, pero oiga, ahí por lo menos defendió la posición que siempre fue. Claro que el tontuno, el pobre viejo, más que tradicionalista es conservador y los conservadores siempre son medio liberales. Pues bueno, se la carga toda a Francisquito, como si Benedicto XVI fuera mejor, o Juan Pablo II o Pablo VI, pero bueno, no le podemos pedir peras al olmo. Pero es así. Aunque él también dice que no hay legitimidad de origen, porque el cardenal Daniels habló de una mafia, pero no me meto en eso. Porque con la de ejercicio basta. Es evidente que un papa no puede pontificar en el error y menos con la herejía. Y si él no cree en el Dios católico, se acabó. No necesito que alabe a los homosexuales cuando adoptan ni la mar en coche. Porque todo este problema de la homosexualidad es diabólico. Y la soberbia demoníaca es diabólica. Y es una inversión. Y el fariseísmo es lo mismo. Esa soberbia religiosa que copula consigo misma. Se contempla a sí mismo. Porque el fariseo se cree divino. Ve lo que tiene de Dios, lo divino que tiene. Pero se lo adjudica, se lo atribuye, se lo apropia, se hipostasia en la divinidad de Dios. Y se iguala a Dios como Satanás. Y ya no se reconoce un ser participado. Se cree algo en sí mismo divino, como toda la gnosis y toda la cábala.
Entonces, ¿qué hace? Si yo soy divino, todo lo que hago es divino. No peco. No soy como los demás, injustos, ladrones, fornicarios. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo. ¡Qué perfección de santidad! Corrompida, viciada. Eso es el fariseísmo, en su máximo exponente. Y por eso el padre Castellani dice muy bien, pecado contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es amor, une al Padre y al Hijo. El fariseo no. Se ama a sí mismo por lo que tiene de Dios y se cree Dios y se lo atribuye a su propia excelencia. Che, ¿qué te pasa? Entonces, por eso es la corrupción específica de lo religioso, de la religión y de la religiosidad. Aparenta ser muy religioso, muy santulón, y no lo es, invierte todo. Por eso dijo nuestro Señor que precederán a muchos incluso las malas chicas. Así se puede entender. De otro modo no se entiende. Y esa es la soberbia demoníaca. El ser copulado metafísicamente por sí mismo. Por eso la sodomización hoy en día, tan pregonada, es la imagen satánica del infierno. Y por eso se hace la apoteosis. Aunque el demonio, como es puro espíritu, no puede ser un sodomita, como el hombre. Pero sí lo es intelectualmente. Entonces, por eso ese pecado contra el Espíritu Santo, contra la verdad, porque la invierte. Ya no me une con Dios, sino conmigo mismo. Por lo que tengo de Dios, divinizándome y apropiándomelo. Entonces, muy santo y muy puro. Pues es un sodomita religioso, intelectual y metafísico. Eso le agregaría yo a lo que dice el padre Castellani muy bien y con gran sabiduría. El fariseísmo es la sodomización de la religión. A ese grado llega. En cambio, el verdadero amor me hace reconocer mi nada y me lleva a Dios para unirme en el amor intratrinitario. En acto de adoración eterna. Y por eso la verdadera humildad. Reconozco mi nada ante esa plenitud de la divinidad de Dios. Y lo que tengo es de Dios, recibido de Dios, tanto en el orden natural como en el orden de la gracia. Entonces me reconozco indigna criatura de Dios, que tengo que volver a Dios Padre a través de su Hijo amado, en quien ha puesto todas sus complacencias. Entonces así se ve y se entiende por qué el uno sale justificado siendo un publicano y el otro no, siendo un fariseo que aparentemente ayuna, da el diezmo, no roba, no mata, no fornica.
Que esto nos sirva de lección, mis estimados hermanos. Y el fariseísmo modernista de hoy, porque son muy fariseos, esta jerarquía apóstata que excomulga a todo lo que no está con ellos. Están como los Estados Unidos, el que no está con el presidente de la UNAI se fregó, hasta con bomba atómica si se hace muy el grandote. Y aquí es comulgado y salen los chaparritos como Camilito, el imbécil, y se cree muy católico. Y se le llena la boca. No, señor. Y lo que me encantó de Galat, que cuando le pregunta a la Vicky esta, que no sé ni quién es, ni me interesa, porque también hablan con desparpajo, sin pudor. Así son los medios de comunicación. Eso es estar en la high. Que le pregunta, y digo esto, todo el tema del sexo. Una mujer que habla de sexo en público es una desvergonzada, es peor que una prostituta. Yo no voy al baño y dejo la puerta abierta. Hay cosas que se hacen en privacidad. Bien o mal, poco importa. Si no, es como los animales. Ah, no, pero eso es estar en la onda. Y bueno, y le pregunta ¿y entonces qué con la visita de Francisco? Persona non grata. Bravo. Persona no grata. Y punto. Y que niegue que no es un hereje. Ah, no, pero él se cree. Y bueno. Entonces no hay que decir Señor, Señor, Papa, Papa, sino el que hace la voluntad de Dios. Y no utiliza su poder usurpado para hacer politiquería para colmo. Así que por lo menos aquí en Colombia ha sido el único país del mundo que le ha dicho one moment please. Y a mí el inglés me apesta, me revuelve las tripas. Ni sé hablar inglés, ni me interesa. Pero no soy tan bruto como Maduro, que quiere hablar en inglés y dice good, good, good por decir go, go, go o lo que sea. Y eso que yo estudié en el Parish, colegio de gringos en Barranquilla. Pero gracias a Dios se me borró eso. Porque en aquella época la estupidez que hay que saber inglés como ahora y hay que saber. Pero bueno, entonces sé de qué le hablo. Entonces, persona no grata. El único país del mundo. Y por eso tiene mérito Galat, aunque tenga los errores que tenga. Pero por lo menos en lo de hoy presente, la tiene más o menos clara. Y no se ha echado para atrás el viejito. Claro que está que la misa tridentina, pero no me llama a mí o al padre Altamira, sino al padre Achata, que no se sabe. Yo lo lamento. Si eso no es sacerdote, ordenado, ¿por qué rito? Y en el mejor de los casos, por el moderno. Entonces, ¿qué validez tienen las ordenaciones modernas? A mí me preguntan ninguna. Punto. Pero vean cómo las ratas se meten. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero tiene su mérito Galat. Y que no se les olvide a los teólogos
lo de la legitimidad de ejercicio. Porque eso ya lo había dicho yo hace muchos años. Porque no voy a esperar que Galat me lo enseñe a mí, por Dios, por muy catedrático que sea. Así de claro. Entonces, es evidente que Colombia sí ha dejado un precedente. No ha pasado eso en ningún país del mundo. Y bueno, y el país más católico del mundo, Colombia, por lo menos hasta hace 50 años. O 60, donde aquí no había ningún protestante, eran como una mosca en un pastel, pero no lo que son ahora. También la han adulterado. Pero queda mucha de esa fe así en la gente. Pues bien, mis estimados hermanos, que todo esto nos ayude para que seamos humildes en la verdad y no fariseos. Y el fariseo es cruel, no tiene misericordia. Por eso entonces la humildad se va con la misericordia, se duele de la miseria de los demás y ama al prójimo en su miseria para ayudarle a salvar el alma, que viene por creación de Dios. Y por eso es mi prójimo. Ese es el verdadero amor y la verdadera caridad. En la verdad que en definitiva es Dios. Y no en esta falsa caridad de Cruz Roja o masónica o judeo-masónica, de filantropía barata. Pues bien, mis estimados hermanos, ya creo que me alargué, pero bueno, que esto nos ayude para consolidarnos en la humildad que se identifica con la verdad. Que la Santísima Virgen María nos ayude a comprender esto, porque ella fue la más fiel expresión de esa humildad. Y por eso fue privilegiada para ser la Madre de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine. Y quedó todo ya perfecto, perfectamente fariseo. Así de claro. Yo espero que aquí no pase eso. Porque yo eso no lo tolero. Porque eso no lo tolera Dios. Y si vemos a alguien descolgado, despistado, o lo que fuera, con mucha caridad, con mucha paciencia, más instruirlo a esa persona que reprenderlo de entrada. Porque eso es fariseísmo. Con la espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta, está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el 10º domingo después de Pentecostés y el Evangelio de hoy nos propone a través de San Lucas la parábola del fariseo y del publicano que hace nuestro Señor viendo que tenía alrededor suyo gente que presumía de justa, de religiosa, y que despreciaban a los demás. Vaya tema, porque así dicho de solapazo, ¿cuántos de nosotros no se creen o nos creemos mejores? Porque vamos a misa, comulgamos, ayudamos en todo lo que se puede y nos creemos mejores. Y criticamos a la gente. Y nos damos vuelta cuando vemos a alguien mal vestido, sin pensar que es una miserable y pobre persona que habría que más ayudarla que a reprenderla. Pero así de imbéciles somos. Y lo digo porque esto pasa en las capillas tradicionales. Y muchas veces aupada por el sacerdote que tontamente se deja adular por esas apariencias